Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén listos para sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas, específicamente, esas historias que nos roban el aliento con romances intensos, giros inesperados y por supuesto esos besos que nos hacen suspirar. Hoy vamos a hablar de esos dramas turcos que nos dejan completamente enganchados, explorando las tramas, los personajes y sobre todo, esos momentos íntimos que definen el amor verdadero en la pantalla. Prepárense porque vamos a analizar algunas de las series más ardientes y románticas que Turquía tiene para ofrecer. Y antes de que empecemos, si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido emocionante sobre series, películas y todo lo que amamos del mundo del entretenimiento. Así que vamos a ello. Hoy nos sumergiremos en ese género que nos hace suspirar, reír y a veces, hasta llorar, las series turcas de romance. Sé que a muchos de ustedes les encantan tanto como a mí, y por eso quiero compartir algunas de mis favoritas, enfocándonos en esas historias de amor que nos dejan sin aliento y esos besos que, nos roban el corazón. Empecemos hablando de Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en algunos lugares. Esta serie es un torbellino de emociones desde el principio. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y se enamora de Can, un fotógrafo aventurero y apasionado, es simplemente cautivadora. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y eso se traduce en escenas llenas de tensión, humor y, por supuesto, besos que quitan el hipo. Recuerdo particularmente la escena en la que Can le confiesa a Sanem sus sentimientos bajo la lluvia. Ese beso. ¡Ay, ese beso! Estaba cargado de pasión, vulnerabilidad y un deseo palpable. Es un momento que define su relación y que permanece grabado en la memoria de cualquier fan de la serie. Lo que hace que este romance sea tan especial es la combinación de momentos dulces y tiernos con otros más intensos y apasionados. No es solo un cuento de hadas, sino una historia real sobre dos personas que se encuentran y se enamoran a pesar de sus diferencias. Pero Erkencikus es mucho más que un simple romance. Es una oda a la libertad, a la autoaceptación y a la valentía de perseguir nuestros sueños. Sanem, con su espíritu libre y su imaginación desbordante, representa esa parte de nosotros que anhela romper con las convenciones y vivir la vida al máximo. Can, por su parte, es el arquetipo del hombre aventurero y apasionado, pero también esconde una vulnerabilidad que lo hace aún más atractivo. La serie explora temas como la familia, la amistad, el éxito profesional y la importancia de ser fiel a uno mismo. Los personajes secundarios como Leila, la hermana de Sanem, y Emre, el hermano de Can, también tienen sus propias historias de amor y desamor, lo que enriquece aún más la trama principal. Y no podemos olvidar la banda sonora, que es simplemente espectacular. Las canciones de la serie son pegadizas y emotivas, y contribuyen a crear una atmósfera mágica y romántica. Erkencikus es una serie que te hace reír, llorar y suspirar, y que te deja con una sensación de felicidad y esperanza. Si aún no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. La historia de Hayat y Murat es un claro ejemplo de cómo los opuestos se atraen. Hayat, una chica sencilla y optimista, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en la empresa de Murat, un hombre exitoso pero frío y distante. La mentira inicial crea tensión y drama, pero también da paso a una conexión genuina y profunda. Burak Deniz y Hande Erçel, los actores principales, tienen una química increíble, y eso se refleja en cada escena que comparten. Los besos en esta serie son particularmente memorables, ya que suelen ocurrir en momentos inesperados y cargados de emoción. Recuerdo uno en particular, después de una gran discusión, donde ambos personajes dejan caer sus defensas y se entregan a la pasión. Es un beso que dice más que 1000 palabras, un símbolo de la reconciliación y del amor que sienten el uno por el otro. Lo que me gusta de esta serie es que muestra cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más complicadas. Nos recuerda que a veces, las cosas que menos esperamos son las que nos llevan a encontrar la felicidad. Pero más allá del romance central, Aşk Laftan Anlamaz también aborda temas importantes como la ambición, la lealtad, la honestidad y la importancia de la familia. Hayat, a pesar de sus dificultades económicas, siempre se mantiene fiel a sus valores y a sus principios. Murat, por su parte, aprende a ser más humilde y a valorar las cosas que realmente importan en la vida.
La serie también cuenta con personajes secundarios carismáticos y divertidos, como Ipek, la mejor amiga de Hayat, y Doruk, el amigo de Murat, que añaden un toque de humor y ligereza a la trama. Y no podemos olvidar el vestuario de Hayat, que es simplemente espectacular. Sus outfits son una fuente de inspiración para muchas jóvenes que buscan un estilo fresco y moderno. Ask Laftan and Lamaz es una serie que te engancha desde el primer episodio y que te deja con una sonrisa en la cara. Es una comedia romántica que te hace creer en el poder del amor y que te recuerda que a veces, las mejores cosas de la vida son las que menos esperamos. Y si hablamos de romances apasionados, no podemos dejar de lado Si ya Ask o Amor en blanco y negro. Esta serie es un poco más oscura y dramática que las anteriores, pero el romance entre Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario despiadado, es absolutamente adictivo. La química entre Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol es electrizante, y cada escena que comparten está cargada de tensión sexual y emocional. Los besos en esta serie son particularmente intensos, reflejando la pasión y el peligro que rodean su relación. Recuerdo uno en particular, en medio de una situación de vida o muerte, donde Ferhat besa a Asl con una intensidad que te hace contener la respiración. Es un beso que lo dice todo, la desesperación, el amor incondicional y el miedo a perderse el uno al otro. Lo que hace que este romance sea tan fascinante es la transformación que experimentan ambos personajes. Asl le muestra a Ferhat la belleza de la vida y lo ayuda a encontrar la redención, mientras que Ferhat le enseña a Asl a ser fuerte y a luchar por lo que cree. Pero Si ya Ask no es solo una historia de amor. Es una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre la dualidad entre el bien y el mal, y sobre la capacidad de redención que todos tenemos. Ferhat, a pesar de su pasado oscuro y violento, es un hombre que anhela encontrar la paz y el amor. Asl, por su parte, es una mujer valiente y decidida que no se rinde ante la adversidad. La serie también explora temas como la familia, la venganza, el perdón y la importancia de luchar por lo que creemos. Los personajes secundarios como Yete, la madre de Ferhat, y Zem, el hermano de Asl, también tienen sus propias historias y motivaciones, lo que enriquece aún más la trama principal. Y no podemos olvidar la banda sonora, que es oscura y melancólica, y que contribuye a crear una atmósfera de intriga y suspense. Si ya Ask es una serie que te atrapa desde el primer episodio y que te hace reflexionar sobre el significado del amor y la vida. Es un drama romántico que te dejará sin aliento. Ahora, cambiemos un poco de rumbo y hablemos de Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta serie es una comedia romántica encantadora que te roba el corazón desde el primer episodio. La historia de Defne, una camarera que acepta un trabajo inusual para ayudar a su familia, y Omer, un diseñador de zapatos exitoso pero solitario, es simplemente adorable. La química entre el Zinsangu y Bar Arduk es innegable y su relación está llena de momentos divertidos, tiernos y, por supuesto, besos apasionados. Aunque la premisa inicial se basa en una mentira, la conexión entre Defne y Omer es genuina y profunda. Los besos en esta serie son especialmente memorables porque suelen ocurrir en momentos inesperados y llenos de emoción. Recuerdo uno en particular, durante un viaje a Italia, donde ambos personajes se dejan llevar por el romanticismo del entorno y se entregan a la pasión. Es un beso que sella su amor y que marca un antes y un después en su relación. Lo que me gusta de esta serie es que muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Nos recuerda que a veces, las personas que menos esperamos son las que nos traen la mayor felicidad. Pero Kiral Kask es mucho más que una simple comedia romántica. Es una historia sobre la superación personal, la importancia de la familia y la valentía de seguir nuestros sueños. Defne, a pesar de sus dificultades económicas, nunca pierde su optimismo y su alegría de vivir. Omer, por su parte, aprende a ser más abierto y a confiar en los demás. La serie también explora temas como la amistad, el éxito profesional, la presión social y la importancia de ser fiel a uno mismo. Los personajes secundarios como Neriman, la tía de Omer, y Sinan, el mejor amigo de Omer, añaden un toque de humor y complicidad a la trama. Y no podemos olvidar el vestuario de Defne, que es colorido y moderno, y que se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas jóvenes que buscan un estilo fresco y divertido. Kiral Kask es una serie que te hace reír, llorar y suspirar, y que te deja con una sensación de alegría y optimismo. Es una comedia romántica que te recordará por qué amas el amor. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Senkalkam, o Llama a mi puerta.
Esta serie se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin. La historia de Eda, una florista independiente, y Serkan, un arquitecto exitoso y frío, es un torbellino de emociones desde el principio. Lo que comienza como un acuerdo para fingir ser pareja se convierte en algo mucho más profundo y significativo. Los besos en esta serie son particularmente memorables, ya que están llenos de pasión, ternura y un deseo palpable. Recuerdo uno en particular, durante una noche estrellada en la playa, donde ambos personajes se confiesan sus sentimientos y se entregan al amor. Es un beso que te hace suspirar y que te recuerda la magia del primer amor. Lo que hace que este romance sea tan especial es la evolución de los personajes. Eda le muestra a Serkan la importancia de las emociones y lo ayuda a abrir su corazón, mientras que Serkan le da a Eda la estabilidad y el apoyo que necesita para perseguir sus sueños. Pero Senkalkam es mucho más que una simple historia de amor. Es una oda a la independencia, a la autoaceptación y a la valentía de luchar por lo que queremos. Eda, con su espíritu libre y su determinación, es un ejemplo de cómo podemos superar cualquier obstáculo si creemos en nosotros mismos. Serkan, por su parte, aprende a ser más vulnerable y a valorar las relaciones personales. La serie también explora temas como la amistad, la familia, el éxito profesional y la importancia de seguir nuestros sueños. Los personajes secundarios como Ayfer, la tía de Eda, y Engin, el mejor amigo de Serkan, también tienen sus propias historias y motivaciones, lo que enriquece aún más la trama principal. Y no podemos olvidar la banda sonora, que es alegre y romántica, y que contribuye a crear una atmósfera de ensueño. Senkalkam es una serie que te engancha desde el primer episodio y que te deja con una sensación de felicidad y esperanza. Es una comedia romántica que te recordará porque el amor es el motor de nuestras vidas. En resumen, las series turcas que hemos explorado hoy nos ofrecen una mirada fascinante al amor en sus diferentes formas. Desde romances intensos y apasionados hasta historias dulces y conmovedoras, estas series nos recuerdan el poder del amor para transformar nuestras vidas. Hemos hablado de Erkencikus, Aşk Laftan Anlamaz, Silla Beyaz Aşk, Kiralkask y Senkalkam, destacando esos momentos clave y esos besos que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas románticas. Pero más allá de estas 5 series, el universo de las series turcas románticas es vastísimo y lleno de joyas ocultas. Podríamos hablar de Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de O.C., que nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por una familia adinerada y se enamora de Mira, una chica privilegiada que lucha contra sus propios demonios. Ode Yerde, un thriller con toques románticos que nos narra la historia de 2 hermanos separados al nacer que se convierten en policías y se infiltran en la mafia, donde se enamoran de la misma mujer. Ode Kukur, una serie de acción y drama con un fuerte componente romántico que nos cuenta la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul, y de su lucha por mantener el poder y proteger a sus seres queridos. Cada una de estas series ofrece una perspectiva diferente sobre el amor, la vida y la sociedad turca. Cada una de ellas cuenta con personajes complejos y bien desarrollados, tramas intrigantes y giros inesperados que te mantienen enganchado de principio a fin. Y por supuesto, cada una de ellas cuenta con momentos románticos memorables, besos apasionados y declaraciones de amor que te hacen suspirar y creer en el poder del amor verdadero. Así que si eres un amante de las series turcas románticas, te invito a explorar más allá de estas 5 recomendaciones y a descubrir otras joyas ocultas que te robarán el corazón. Estoy segura de que encontrarás muchas series que te hagan reír, llorar y suspirar, y que te dejarán con una sensación de felicidad y esperanza. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y cuáles son esos momentos románticos que más los han conmovido. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les encante. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima.